Días, estudiantes del curso de métodos cuantitativos aplicados al mercadeo. Hoy abordaremos el tema método simplex. Para desarrollar este método, primero vamos a hacer una pequeña introducción con el método gráfico a través de un ejemplo. Y luego vamos a desarrollarlo por el método simplex. El ejemplo que vamos a abordar dice: una camioneta reparte sacos del mismo tamaño y de los tipos A y B. Los de tipo A pesan 30 kilogramos y los de tipo B 20 kilogramos. Por cada saco A cobra $10 y por cada saco B se cobra $7. ¿Cuántos sacos de cada clase debe transportar para maximizar las ganancias si la camioneta no puede llevar más de 480 kilogramos de estos sacos y no hay cabida para más de 18 sacos? Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar las variables del problema. En este caso, tenemos que X será la cantidad de sacos tipo A y Y la cantidad de sacos tipo B. Luego vamos a establecer la función objetivo, que nos dice que Z es un problema de maximizar. Z max va a ser igual a 10 por X más 7 por Y. En este modelo tenemos dos restricciones. Tenemos una restricción de peso, capacidad de carga en peso, y otra en capacidad de sacos, en cantidad de sacos. Entonces nos queda que para la primera restricción serían 30 por X más 20 por Y, debe ser menor o igual que 480 quintales. Y la segunda restricción nos dice que X más Y debe ser menor o igual que 18 sacos. En este modelo podemos observar que contamos con 4 puntos posibles de la solución del problema. Aquí tenemos el punto X0, Y0, acá tenemos el punto X16, Y0 y aquí tenemos el punto X0, Y18. El único punto que desconocemos sus coordenadas es el punto de intersección entre ambas restricciones. Para eso, entonces, vamos a multiplicar la segunda ecuación por menos 30. Nos va a quedar menos 30x menos 30y es igual a menos 540. La primera restricción permanece exactamente igual y se hace la suma algebraica de las mismas, eliminándose el valor de x. En y nos quedaría menos 10y es igual a menos 60. Quiere decir que y es igual a 6. Una vez determinado el valor de y, podemos sustituirlo en la segunda restricción, que es la más fácil de despejar. Nos quedaría x más 6 es igual a 18. Quiere decir que x es igual a 18 menos 6 es igual a 12. Entonces ya tendríamos todas las coordenadas de cada uno de los puntos. Y vamos ahora a determinar los valores z. Para el punto de la intersección nos quedaría que z va a ser igual a 162. Para el punto inferior en x nos quedaría que z es igual a 160. Y para el punto en y, z es igual a 126. Quiere decir que se deben transportar 12 sacos tipo A y 6 sacos tipo B para maximizar las ganancias, que serían de $162. Bien, ahora abordaremos el mismo problema por el método simplex. Para desarrollar este problema por el método simplex, lo primero que debemos hacer es, al igual que en el método gráfico, identificar las variables. X sería la cantidad de sacos tipo A, Y la cantidad de sacos tipo B. Aquí tendríamos la función objetivo, Z max es igual a 10X más 7Y. También tenemos aquí las restricciones que se siguen manteniendo: 30x más 20y menor o igual que 480, x más y debe ser menor o igual que 18. Se convierten las desigualdades en ecuaciones, agregándoles variables de holguras, y se iguala la función objetivo a 0. Bien, aquí lo que vamos a hacer es que para cada una de las restricciones crearemos una variable de holgura que la sumaremos, y eso lo que hace es que nos permite igualar al otro término de la ecuación. En este caso, a la primera restricción le agregaremos S1, a la segunda restricción una segunda variable de holgura S2.
La primera nos quedaría 30x más 20y más S1 es igual a 480, x más y más S2 es igual a 18 en la segunda ecuación. En el caso de la función objetivo, esos valores pasarían al otro lado de la ecuación para igualarla a 0. Nos quedaría que z menos 10x menos 7y es igual a 0. Con estos datos conformaremos el tablón inicial del método simplex. En esta parte colocaremos las variables de decisión. Acá colocaremos todas las variables y el término independiente, los coeficientes de cada una de ellas. En la última fila colocaremos la fila ZJ menos CJ, que serían los valores que aparecen, los términos o los coeficientes que aparecen en la función objetivo, una vez que la hemos despejado. Y aquí podemos observar, el concepto de este método o el objetivo de este método es que todos los valores de la fila CJ menos ZJ se conviertan en valores iguales o mayores que 0. Tenemos que eliminar todos los valores negativos que hay en esta fila. Entonces ese es el primer objetivo que debemos lograr a través del método simplex. Para hacer esto, una vez que ya tenemos el primer tablón que está conformado por cada uno de los coeficientes, por ejemplo, aquí colocaríamos las variables de holgura, S1, S2, colocaríamos entonces, que en este caso serían las variables de decisión, colocaríamos entonces todos los coeficientes de cada una de las restricciones. Por ejemplo, para la primera restricción, el coeficiente de X es 30, el de Y es 20 y el de C1, 1. No hay de C2 y el término independiente sería de 480. Para la segunda restricción tendríamos 1 para X, 1 para Y, 0 para S1 y 1 para S2. Y el término independiente que sería de 18. Y finalmente tendríamos los coeficientes de la función objetivo. Para X sería menos 10, para Y sería menos 7. Y de ahí todos los demás serían 0. Una vez que ya tenemos el tablón inicial, entonces el siguiente paso es seleccionar el menor valor de la fila CJ menos ZJ. En este caso sería de menos 10. En este valor podemos de una vez identificar nuestra columna pivote. Se va a llamar a esta columna pivote. Entramos por menos 10. Además de poder determinar allí la columna pivote, también nos indica cuál es la variable que va a entrar ahora. En este caso la variable que entra es X. Nos quedaría por identificar cuál variable va a salir, si es S1 o si es S2. Para poder determinar cuál variable sale, el paso que vamos a hacer es se dividirá los valores de BJ entre los valores de la columna pivote para cada variable y se seleccionará el menor. Esa será la fila pivote. La cantidad donde se intersectan la fila y la columna será el elemento pivote. La fila pivote me indicará la variable que sale. Bien, entonces aquí podemos observar, hacemos las divisiones de 480 sobre 30 y de 18 sobre 1 y la división menor de esas dos nos da 16. Entonces, esa será la variable que sale, S1, y aquí tenemos el elemento pivote, que es donde se intersecta la columna con la fila. El elemento pivote sería de 30. En el siguiente paso, como ya lo mencionamos, entra la variable X, sale la variable C1, luego el elemento pivote, que en este caso es 30, hay que convertirlo en 1. Para convertirlo en 1, debo dividir toda esa fila entre 30. Entonces nos quedaría lo siguiente, nos quedaría 1, 2 tercios, un 30avo, 0 y 16. El paso que continúa es convertir todos los elementos que están arriba y por debajo de este 1 en ceros. Y para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Selecciono esta segunda fila que es 1, 1, 0, 1 y 18, la escribo acá aparte y por mi nueva fila encontrada la voy a multiplicar por menos 1. Nos va a quedar menos 1, menos 2 tercios, menos un 30avo, 0 y menos 16.
y hago la suma algebraica. Esa será mi nueva segunda fila. Nos quedaría 0, 1/3, menos 1/30, 1 y 2. Y lo colocamos aquí en esta sección de la segunda fila. Ahora vamos a hacer lo mismo con la fila CJ menos ZJ. Para el caso de CJ menos ZJ, tendríamos que copiamos nuestra fila CJ menos ZJ, que sería menos 10, menos 7, 0, 0 y 0, y multiplicamos nuestra primera fila por 10. Entonces nos va a quedar 10, 20/3, 1/3, 0 y 160. Hacemos la suma algebraica y esos son los valores que nos quedan aquí. Serían 0 menos 1/3, 1/3, 0 y 160. En el siguiente paso haríamos lo siguiente. Se selecciona el menor elemento de la fila CJ menos ZJ, que ahora sería menos 1/3. Ya sabemos que entonces esta será la nueva columna pivote y dividimos cada uno de los términos independientes entre sus respectivos términos de la columna pivote. Sería 16 entre 2/3 y 2 entre 1/3. Nos quedaría 24 y 6. Ahora la variable que entra sería y la variable que sale sería S2, que sería el valor de acá. Una vez que identificamos eso, este sería nuestro nuevo elemento pivote, que hay que convertirlo en 1. Para convertirlo en 1, multiplicamos toda esa fila por 3. Nos quedaría 0, 1, 1/10, 3 y 6. Ahora debo convertir estos elementos que están aquí arriba del 1 y debajo del 1 en ceros. O sea, este elemento lo debo convertir en 0 y este elemento lo debo convertir en 0. Y eso lo vamos a ver en el siguiente paso. Para hacer esa conversión, lo que hacemos es que copiamos esa fila y multiplicamos por menos 3 esa fila. La multiplicamos por menos 2/3. Y aquí lo vemos. Nos quedaría 0, menos 2/3, menos 1/15, menos 2 y menos 4. Y una vez que ya hacemos esa multiplicación, hacemos la suma algebraica. Nos quedaría 1, 0, 1/10, menos 2 y 12. Y son los elementos que vamos a ir colocando en la fila superior. Nos faltaría entonces la fila inferior, la de ZJ. Acá entonces tendríamos que multiplicar por 1/3 positivo nuestra nueva fila pivote, que es la fila de Y. Entonces nos va a quedar 0, 1/3, menos 1/30, 1 y 2. Hacemos la suma algebraica y nos va a quedar 1, 0, 1/10, 1 y 162. Si ustedes observan, ya tenemos entonces las respuestas del problema. Lo primero es que la fila CJ menos ZJ ya no tiene elementos negativos. Y lo otro es que ya tenemos entonces las respuestas del problema, que serían, para X habría que trasladar en el saco tipo A 12 sacos tipo A, para Y, que serían los sacos tipo B, serían 6, y nos daría una utilidad Z de $162. Así que con esto terminamos lo que es la explicación del método simplex. Muchas gracias por su atención y los espero en la siguiente clase.